Ya. Entonces, hoy día vamos a ver, bueno, vamos a seguir con el tema de la clase anterior, que es analizar la relación entre expresión y regulación génica. La semana pasada les expliqué el tema de las leyes de Mendel, de cómo funcionaban, un poco de la poligenia, de que existen genes dominantes y recesivos, ¿ya? Y que nosotros no nos regimos por la ley de Mendel, ¿ya? O sea, tenemos genes que son dominantes sobre los otros, pero no nos regimos por esta ley porque no dependemos solamente de dos genes que den todas nuestras características biológicas, ¿ya? Tenemos más de un gen, o sea, más de dos genes que dan las condiciones de tamaño, o sea, altura, color de piel, color de ojos, forma del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. También les di la tarea que tenían que hacerme tomar un gen mendeliano, investigarlo bien, tomar un gen mendeliano y decir qué características ustedes habían elegido para que fueran su gen mendeliano, realizar un cuadro de Punnett y al mismo tiempo terminar con un árbol de pedigrí. Ya respondiendo algunas preguntitas, pero era muy cortito decir la tarea. Entonces, vamos con el objetivo de hoy día, que es analizar críticamente el Profe, significado. Dígame. esa tarea va al portafolio archivado, ¿cierto? Sí, esa tarea va a archivar el portafolio. El segundo portafolio, el del mes de abril. ¿Me la podría dar, por favor? Que parece que no la he hecho. Ya, cuando terminemos esta parte te la paso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, hoy me estoy ahogando, pero bueno. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de información genética en células desde el ADN al ARN y las proteínas. Esto lo vimos ya cuando aprendimos transcripción, traducción, se me olvidó el otro, replicación del ADN, ¿ya? Pero sigue, porque tenemos que entender lo mismo que les dije la semana pasada, tenemos que entender por qué se replica el ADN, ¿ya? Lo vimos en temas de Mendel y ahora lo vamos a ir viendo en mitosis y en meiosis. Entonces, tenemos la mitosis, en donde se genera de una célula madre, se generan dos células hijas idénticamente iguales. Mientras que tenemos la meiosis, en donde de una célula madre se generan dos células hijas que son diferentes, que estas dos células hijas generan cuatro células hijas más que son totalmente diferentes la una con la otra. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora paso por paso. Entonces, tenemos la mitosis, chicas. La mitosis corresponde al proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular, lo que les digo yo. Cuando se divide la célula, se producen dos células hijas idénticas una a la otra y a la madre. ¿Ya? En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido celular en dos células hijas. Lo mismo, son iguales la una a la otra e iguales a la madre. ¿Ya? Aquí tenemos a grandes rasgos la mitosis. Tenemos la interfase, que es la fase más larga del ciclo celular, en realidad no de la mitosis, del ciclo celular. Todo esto se llama ciclo celular, chillos, todo esto. Si me encuentro mi mouse, todo esto se llama ciclo celular, ¿ya? Que se conforma por la interfase, la profase, la metafase, anafase, telofase, ¿ya? Y después la citocinesis, que cuando se rompe aquí, entonces, antes tenemos que saber siempre, 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 cuando hay mitosis, tenemos una célula diploide. N2 significa que tiene dos pares de cromosomas, o sea, tiene 46 cromosomas en total. Tiene sus pares, no está solito, ¿ya? Siempre, 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 mitosis, 46 cromosomas. Siempre, siempre, siempre. Mitosis, célula diploide. ¿Ya? Entonces, la interfase es la fase más larga, ¿ya? Y está compuesta por la fase G1, S1, perdón, G1, S, G2. También tenemos la G0, ¿ya? Está aquí entre medio de la G1 y la fase S. ¿Ya? Se inicia el ciclo. G1, la célula se crece, duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, se duplican los organelos, ¿ya? En la fase G1. En la fase G0, que en realidad es como una fase intermedia, vamos a ver harta fase intermedia, la célula deja de dividirse, ya deja de generar más organelos, y como ya, suficiente organelo, suficiente todo, listo, estamos listos para empezar mitosis. Ya, adentro de la misma
célula, se duplica. Hay replicación de ADN y proteína asociada. Hay replicación de ADN, traducción, transcripción de ADN. Ya, fase S. En la G2 se empieza a preparar para la división y los cromosomas comienzan a condensarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a deshacer el núcleo de la célula y empiezan a aparecer los cromosomas. Empiezan a ser más visibles. Entonces, las fases de la mitosis corresponden a profase. Esta es la profase. Aquí tenemos los centriolos, aquí tenemos el núcleo y podemos ver que se empiezan a ver los cromosomas. Fíjense, cromosomas, ya. La profase se inicia cuando los cromosomas comienzan a hacerse visibles, es decir, cuando la cromática comienza a condensarse y a enrollarse sobre sí misma. Ya, lo mismo. Se van a formar los cromosomas y todo bonito, todo contento. Empieza a deshacer el núcleo. Cuando las cromátidas comienzan a medida que transcurre la fase, será visible las dos cromátidas unidas por el centrómero. Recuerda que la fase S de la interfase, el ADN se duplicó. Los centriolos, que se han duplicado en la fase G2, se alejan progresivamente hacia los polos opuestos. Aquí están. Los centriolos, que antes estaban en otro lado, se empiezan a ir a los polos, a los lados. ¿Ya? Se empiezan a alejar del núcleo, y hacer presión. ¿Ya? A medida que se alejan, entre ellos un conjunto de microtúbulos que constituyen el uso mitótico o uso cromático, podemos ver eso, desaparece el núcleo a medida que se va condensando la cromatina, desaparece la membrana nuclear, o sea, la membrana que recubre aquí, los cromosomas quedan dispersos en el citoplasma, o sea, dentro de la célula, ¿ya? Nadan dentro de la célula, no están en el núcleo. Hay dos fases en esta siguiente fase, la prometafase, que a veces se enseña y otras veces no, porque es la fase intermedia entre la profase y la metafase, y por eso se llama prometafase, ¿ya? Entonces se caracteriza por la interacción de los cromosomas en división con los microtúbulos que se encargan de separarlos. Se van a dar cuenta que es lo mismo que pasar de una fase a otra, ¿ya? En la metafase, los cromosomas alcanzan el estado máximo de condensación, ¿ya? Fíjense. Ahí está, bien bonito, una X bien bonita, unos cromosomas bien bonitos, ¿ya? El uso mitótico está completamente formado, todo esto que está acá, uy, si no sé, si se ve mi mouse, eso sería mejor. Esto de acá, el uso mitótico, ¿ya? Y se extiende entre los dos extremos de la célula, se van a cada polo y empiezan a tirar, a separarse, así, a separarse. Como dos, ¿cómo explicarlo más fácil? Bueno, empiezan a separarse, a tirar, para romper la célula, ¿ya? Los cromosomas se disponen en la mitad del uso mitótico formando una placa ecuatorial o metafásica. Si se dan cuenta, es como está al medio, por eso dice placa ecuatorial, solamente porque está al medio. Pum, se forman en línea recta al medio para empezar a separarse. En la anafase, dense cuenta que se separan totalmente, los separan en dos patitas. ¿Ya? Dice, en la fase más corta de la mitosis se produce la separación de las cromáticas de cada uno de los cromosomas, entonces los separan en sus patitas, que son las cromátidas, esta patita 1, patita 2, patita 1, los separan, ¿ya? Que son arrastradas por los microtúbulos del uso hasta los polos opuestos de la célula. Aquí. Se dan cuenta, cada uno se fue a un polo porque empiezan a hacer la separación, entonces al separarlo, poner las cromátidas separadas, cada uno empieza a tirar para un lado. Y si se dan cuenta que también en el dibujo, si me deja poner el mouse, porque esta cuestión no me está dejando. Si ven el núcleo, o sea, el dibujo, se van a dar cuenta que a ambos lados tenemos los mismos organelos. Miren, ahí está. Este podría ser el aparato Golgi, ribosomas, ribosoma, ¿ya? Mitocondrias. Entonces, se produce la separación de las cromáticas. Las cromátidas se convierten en cromosomas independientes. La anafase concluye cuando los cromosomas llegan a los polos, o sea, cuando llegan a este lado. Se apartan, están totalmente separados y se quedan acá, y se apartan. ¿Ya? Ahí me devolví. ¿Uy, la puse 2 veces? No, está bien. ¿Ya? La telofase. Comienza la desaparición de los cromosomas que paulatinamente pasan a convertirse de nuevo en cromátida. Los nucleolos comienzan a hacerse visibles, ¿ya? Se hacen dos, porque la idea de aquí es que esto se divida para que tengamos dos células hijas iguales, ¿ya? Se forma una nueva membrana plasmátida, o plásmica, a partir de la vesícula del retículo endoplasmático, de las vesículas. Entonces, este es un RER, un retículo endoplasmático.
Y si dice que vesícula es un retículo endoplasmático rugoso. Las células en este momento tienen 2 núcleos, uno cada extremo. ¿Ya? Pues viene la citocinesis, ¿ya? Que es la división, es la parte final del ciclo en donde el citoplasma, ¿ya? Se divide. Está cada núcleo en su lado, cada organelo para su lado, todo preparado, y viene la citocinesis, que empiezan a estirarse, hasta que se forma un surco de división, ¿ya? Entre medio de las dos, ahora lo vamos a ver, entre las dos membranas, con una contracción progresiva, causando un anillo periférico, contráctil de microfilamentos de actina y miosina, también lo vamos a ver, y lo corta, hasta que llega a un punto donde están tan separados, hacen tanta presión que se corta. Miren. Y aquí, por si quieren más información, fíjense, le puse esto. Profase. Se va desapareciendo el núcleo, se van ubicando en la línea ecuatorial, aparecen usos mitóticos en la prometafase, se empiezan a separar, van a los polos, desapareció el núcleo. Se adhieren. Metafase. Están en la línea ecuatorial, empiezan a agarrarla, tirarla, se separan, se empiezan a dividir, se van a cada uno a su lado. Y empiezan a aparecer los otros organelos que estaban ahí, se empieza a crear de nuevo el núcleo. Mira. Dividir. Hay replicación ahí, citocinesis. ¡Pum! Ahí debería haber un anillo. ¡Pah! Se separa. Vamos a ver de nuevo, sin subtítulos. Pero es muy bonita esta reacción, chiquillos, y es la base de todo. Esta reacción, chicos, chicas, pasa a diario. Todos los días nosotros realizamos mitosis, porque todos los días hay que generar células nuevas, ¿ya? En algunos momentos más células nuevas, en otros momentos menos células nuevas. ¿Por qué? Porque hay un momento en donde nosotros, chicas, chicos, chicas, empezamos a crecer y a desarrollarnos. Ahí necesitamos células por montones. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos. Necesitamos mucha cantidad de células, mucha. A diferencia cuando ya estamos grandes, ejemplo ahora, quizá un poco mayores más, que van a dejar de producir tanta cantidad de células. Se siguen produciendo a diario, pero ya no va a ser lo mismo. Ya no van a necesitar regenerar tanta piel, ya no van a necesitar el tema del crecimiento, de que sigan creciendo así a la altura, etc. ¿Ya? Entonces, después de esto, nosotros tenemos que saber que viene la meiosis. La meiosis es otro proceso de división celular, pero está solamente enfocada en los gametos sexuales, ya, o sea, en el espermatozoide y en el óvulo, o ovocito, ¿ya? Entonces, nosotros, a diferencia de la mitosis, en la meiosis, que se parecen mucho los nombres, pero no es lo mismo, la meiosis, nosotros tenemos de hijas 4 células hijas haploides. Lo mismo, ¿se acuerdan que la otra vez decíamos, en el otro decíamos diploide, células diploides, o sea, con sus 23 pares de cromosomas, o sea, cada uno tenía su par de cromosomas? Bueno, ahora nosotros tenemos células haploides, ¿ya? O sea, no tenemos pares, tenemos un cromosoma, ¿ya? Tenemos 23 cromosomas, ya no hay 23 pares, tenemos 23 cromosomas, 23 patitas, como se ven acá. Se ve acá. ¿Ya? Entonces, la meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, con 2 juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas, en los seres humanos. Las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides, los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus 2 juegos haploides de cromosoma se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. Y ahora vamos a entender por qué nosotros
tenemos esta variedad génica, esta variedad fisionómica, tenemos estos diferentes rasgos, que nos parecemos, no nos parecemos a nuestros papás, etcétera, etcétera, etcétera. Se me va a apagar el computador. Entonces, al igual que la mitosis, nosotros pasamos por fases. De hecho, tenemos los mismos nombres, pero está profase 1 y profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, todo, ¿ya? Entonces, tenemos la fase de la meiosis. La profase 1 es muy parecida a la profase de la mitosis, ¿ya? Pero, en esta se ocurre una cosa maravillosa que se llama crossing over, o conjugación, ¿ya? Dice, comienza a aparecer las diferencias con la mitosis, como en la mitosis los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que dos se emparejen en posiciones correspondientes a todo su largo. Y aquí, como lo ven, se emparejan con sus parejas homólogas. Aquí no están separaditos, están juntitos. ¿Por qué? Porque sucede esto. ¡Pum, pum, pum! Tenemos los genes, tenemos los cromosomas. Se dan cuenta que hay cromosomas dominantes y recesivos. Entonces, se cruzan, se juntan, se pegan y se quitan, se puede decir que se quitan de una patita a otra y se van como intercambiando, por eso entrecruzamiento, van realizando un proceso bioquímico en donde se intercambian genes y se dan cuenta que teníamos todos dominantes y ahora tenemos uno recesivo, lo mismo que teníamos todos recesivos y ahora tenemos uno dominante. Un intercambio, un entrecruzamiento. Se cruzaron para generar cromosomas nuevos, diferentes, variabilidad genética, ya que es súper importante, súper importante que exista variabilidad genética, si no hay enfermedades, hay problemas, que eso lo vamos a ver en la otra clase. Ya. Tenemos luego la metafase 1. Durante la metafase, las fibras del uso de microtúbulos se unen a los centrómeros de los cromosomas homólogos y a los polos opuestos de la célula. Caso contrario a lo que ocurre durante la mitosis, en la cual los centrómeros de las cromátidas hermanas están unidos a microtúbulos de polo opuesto, ¿ya? En esta fase, los cromosomas homólogos duplicados se separan, pero son alados hacia los polos opuestos de la célula gracias a los microtúbulos del uso. Es lo mismo, va cambiando un par de cosas solamente. En cada polo, entonces, se encuentra una combinación azarosa de cromosomas, pero solo un miembro de cada par homólogo. Durante la anafase 1, las cromátides hermanas permanecen unidas entre sí a través de sus centrómeros, lo que difiere de la mitosis, pues durante la anafase mitótica las cromátides hermanas están separadas por polos opuestos en la célula. ¿Ya? Telofase 1. En este punto, las cromátidas se condensan, es decir, se hacen menos visibles al microscopio, perdiendo su forma característica, empieza a formarse el núcleo de nuevo. Se reorganizan la envoltura nuclear y se produce la citocinesis o separación de la hija celular, lo mismo. Las cuales poseen un número haploide, o sea, 23 cromosomas, no 23 pares, pero que consiste en cromosomas duplicados. ¿Ya? Entre la telofase 1 y la próxima división meiótica hay un corto periodo de tiempo conocido como intercinesis, aunque no ocurre en todos los organismos. Entonces, vamos. Aquí están con sus pares, se empiezan a mezclar, empiezan a ver, se juntan las patitas, ya, como se habla, homólogos, forman pares e intercambian fragmentos, entrecruzamiento. Ahí. Metafase 1. ¿Ven? Se van separando, se van separando, se van separando. Ya tienen las patitas cambiadas. Pares homólogos se alinean en la placa metafásica. O sea, de línea ecuatorial, se separan, se separan, se separan. Homólogos se separan a extremos opuestos de la célula. Pasa casi lo mismo. ¿Ya? Se rompe la célula, es citocinesis, cada cromosoma tiene dos diferentes cromátidas hermanas, porque cambiaron patitas. ¿Ya? Células recién formadas son haploides, N2, significa que hay 23 cromosomas, no 23 pares, no hay 46. Entonces, en la fase de meiosis 2, durante la segunda división, las cromátidas hermanas son separadas y tal como ocurre durante la mitosis, pero sin que se replique el ADN, o sea, seguimos con los 23 cromosomas, no hay 23 pares. Dice, la profase 2 es muy similar a la profase mitótica. En esta etapa no ocurre unión de cromosomas homólogos y tampoco entrecruzamiento. Ya se hacen visibles las cromátides nuevamente, es decir, la cromátida se condensa, la fibra lúcido radian desde cada polo, alargándose hacia los centrómeros que unen las cromátides hermanas.
Finalmente, la envoltura nuclear desaparece y los microtúbulos de los polos opuestos alcanzan el centrómero de cada cromátide, y estas se alinean en los planos ecuatoriales de la célula. La metafase 2. La metafase 2 se diferencia de la metafase 1 respecto al número de cromátides que se alinean en la plano ecuatorial. Recordemos que en la metafase 1 teníamos un cromosoma entero en la línea ecuatorial, y teníamos todos los pares en la línea ecuatorial para que se empiecen a separar. ¿Ya? En la metafase 1 se apresan tétradas, mientras que en la metafase 2 se observan las cromátidas hermanas en un mismo cromosoma, tal y como en la fase mitótica. En la anafase 2, en esta etapa, se separan las cromátidas hermanas a medida que son desplazadas hacia los polos opuestos de la célula. A partir de este momento, cada cromátide es considerada un cromosoma independiente. Y ahora lo vamos a ver. Al comienzo de la telofase, entonces, la envoltura nuclear se regenera sobre el conjunto de cromosomas homólogos no duplicados que se distribuyen en cada polo de la célula, tras lo cual ocurre la citocinesis, o la separación de las células hijas. La división meiótica de una célula diploide produce 4 células haploides, o sea, 4 células con 24 cromosomas, o semicromosomas, cada una de las cuales tiene una combinación de genes diferentes, pero tuvo el lugar la recombinación, o crosinover. Entonces, lo mismo, ahí. Profase 2, tenemos las células acá, hacen lo mismo, se separan, pero fíjense que acá, en vez de quedar un cromosoma completo, quedan las cromátidas. En vez de que quede la X completa, se separan en cromátidas. ¿Ya? Cromátidas. Y los gametos formados son haploides, o sea, son N. Son 23 cromátidas más que cromosomas, 23 cromátidas. Hoy se me pierde el mouse con eso. 23 cromátidas cada uno. ¿Ya? Esto, al tener un entrecruzamiento y al generar tantos hijos con diferentes combinaciones, nos entrega a nosotros las combinaciones genéticas que tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, que tengamos cierto tono de ojos, cierta forma de ojos, cierto color de pelo, que sea liso o crespo, etcétera, o que alcancemos el tamaño que alcanzamos, o no sé, sí sé, que algunos se parezcan más a la mamá, otros más al papá, ¿ya? Este crossover que se produce en la profase 1 y que acompaña a la célula en la meiosis, o sea, durante toda la meiosis, permite nuestros rasgos heredados y las diferencias entre rasgos y la variabilidad genética o génica, ¿ya? Entonces, esta actividad es fácil, ya la vamos a ver, yo creo que alcanzamos a ver enfermedades. ¿Qué hora es? Sí, vamos a alcanzar a ver enfermedades genéticas ahora, así que me dan un momentito. Ya, la actividad es súper fácil. Déjenme sacar. Van a tener que hacer una línea de tiempo solamente en base a los descubrimientos y estudios del ADN, ¿ya? Ya está. Entonces, me devuelvo. Objetivo: analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de información genética y en células desde el ADN al ARN y las proteínas, que es lo que hemos estado viendo durante todas estas clases. Tema de la replicación, transcripción y traducción del ADN, la mitosis, meiosis, la herencia mendeliana, no mendeliana, ¿ya? Que es lo que hemos estado viendo. Ya, voy a ver, tengo 5 segundos. Mientras ven. Ya, ahora vamos a ver un videito para que... No, que esto dura como 3 horas y no me sirve. Este es el que quería. Ya, porque la próxima clase vamos a ver enfermedades heredadas genéticamente y vamos a verlo como cromosomalmente hablando. Ya, esto es como un general lo que les voy a mostrar ahora. Ya, voy a dejar de compartir, voy a compartirlo nuevo. Espero que se escuche. Vamos a ver un leve video y la próxima semana ya estaríamos viendo enfermedades genéticas, pero así con ejemplos como el tema del daltonismo, enfermedades a través del tiempo,
o por ejemplo estas enfermedades por el tema de la poca variación genética entre los reyes, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Que es un tema súper entretenido, chiquillos, súper interesante y súper entretenido porque ustedes pueden ver cómo al no existir variabilidad genética se producen enfermedades graves. Ya, me voy a mutear y vamos a poder ver este video. ¿Me dicen si no se escucha? Bueno, en clase de genética aprendimos que las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos. Es posible que los padres no presenten la enfermedad, pero sus hijos sí. Entonces, ¿qué sucede realmente en el material genético, en sus genes o en sus cromosomas para que esto ocurra? Hola, profe. Después de clase quedé con la duda. ¿Qué sucede exactamente en los cromosomas para que ocurran estas mutaciones y se generen las enfermedades hereditarias? Soy Clara Inés Vargas, profesora de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, investigadora, dirijo el laboratorio de genética. Bueno, César, tenemos información genética de los seres humanos. ¿Dónde? En la célula, ¿cierto? En el núcleo. Puede haber cambio en el material genético empaquetado, que son los cromosomas, o en ese material genético suelto, que es la secuencia cromosómica. Si hay exceso de información, se rompe el equilibrio, así como si hay defecto, y se produce la enfermedad. Y ahí es cuando hablamos de enfermedades que se pueden heredar. Puede haber pérdida de información, que la llamamos de lesión, en ese archivo grandote que es un cromosoma, o que se le inserte información, eso es una inserción como el nombre lo dice, en el cromosoma, o que haya cambio de información entre dos cromosomas, que no es lo común, ¿sí? Que hablamos de translocaciones, así como puede haber exceso en el número de cromosomas. Ah, claro, profe. Caso concreto, por ejemplo, es lo que ocurre en el caso de la trisomía del cromosoma 21, que usted nos explicaba, es la que genera el síndrome de Down. Exactamente. ¿Ahí qué pasó? Hubo un problema a nivel de la división celular, ¿sí? Y entonces, en lugar de tener 46 cromosomas, el niño o la niña va a tener 47. En este caso hay exceso del cromosoma 21. También hay una patología que se asocia solo con los cromosomas sexuales. El X en el caso de la mujer, somos XX las mujeres, el Y en el caso de los varones. Los varones, ¿ustedes son XY? Bueno, profe, entiendo que aquí en el laboratorio de genética utilizan diversas técnicas para el diagnóstico de estas anomalías en el DNA. Cierto, el laboratorio de genética de la UIS, que está acreditado y certificado, hacemos diagnóstico y hacemos pruebas moleculares para la identificación humana. El diagnóstico tiene que ver con la citogenética, hacemos cariotipos y hacemos hibridación con FISH. Podemos hacerlo en sangre o líquido amniótico, que es el diagnóstico prenatal, ¿sí? Enfermedades como la que tú mencionabas, trisomía 21, el síndrome de Down que tanto se conoce, o la monosomía del cromosoma X, el Turner, que también es común. Genial saber que gracias a las pruebas genéticas podemos conocer de qué tipo de enfermedades tú o yo somos portadores. Pero más genial es saber que la UIS me ha... Ya, nos vamos a cortar ahí. Entonces, hoy día aprendimos las diferencias entre cromosomas, entre mitosis y meiosis, chiquillos. ¿Ya? Aprendimos un poco de los procesos, que yo sé que fue muy rápido, porque lo pasé rápidamente, esa era la idea, ya para que lo viéramos. Voy a ponerlo de nuevo para terminar la clase, para que después de esto pasemos a la segunda hora, los segundos 30 minutos, y les ponga las tareas y... nunca, jamás lo sabrán. Veamos las tareas, las dudas que tengan, ya, y las podamos resolver. Ya voy a pasar la lista ahora. Entonces, lo que les digo, hoy día aprendimos sobre la mitosis, la meiosis, las diferencias, que ambos empiezan siendo células diploides, o sea, con 46 cromosomas. Mientras se van dividiendo, van habiendo el cambio. Mientras en la mitosis seguimos con 46 cromosomas, al final, en la meiosis terminamos siendo una célula haploide, con solamente, ay, me pica la nariz,
con solamente 23 cromosomas. Ya no hay pares tampoco, solamente tenemos cromátidas separadas una de las otras para dar la variabilidad genética. ¿Ya? ¿Qué más? También hay enfermedades que se pueden dar en estas partes, chiquillos, de la mitosis o la meiosis, por ejemplo, el cáncer en la mitosis, ya que eso lo vamos a ver ya la próxima semana, el próximo lunes, que vamos a ver todo el tipo de enfermedades genéticas, que entre esto va el cáncer, va la enfermedad heredable, la no heredable, los genes autosómicos, los genes recesivos, bueno, todo, autosómicos, ¿cuál era el otro? Los genes sexuales, etcétera. ¿Ya? Voy a dejar de